Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al seminario Escrituras en las clases de matemática, a nuestra primera clase videada. En esta primera clase vamos a introducirnos en primer lugar, ¿no?, en el análisis de algunas relaciones entre las prácticas de escritura y la disciplina matemática. Primero vamos a hacer un breve recorrido en el que vamos a ver diferentes aportes de la escritura a la transformación de los conocimientos matemáticos a través de la historia. Y luego también vamos a comentar algunos conceptos teóricos que nos ayudan a enmarcar en la enseñanza esta relación entre escritura y matemática. Bueno, vamos a comenzar por hacer algunos comentarios acerca de las representaciones, el lugar que tienen las representaciones en matemática. Bueno, todos sabemos que la matemática es una construcción conceptual, ¿no? Una característica fundamental de los objetos de estudio de la matemática es que son ideales, ¿sí? Entonces se expresan necesariamente a través de un sistema de representaciones, no podemos acceder a ellos de otra manera. Entonces se hace imprescindible el uso de diferentes registros de representaciones semióticas tanto para enseñarla como para aprenderla, ¿no? Esa actividad, ¿no?, de generar, de trabajar con representaciones, permite a los sujetos que las producen tomar conciencia de sus propias ideas, no sé, percibir las relaciones entre ellas, manipularlas de diversas maneras para llevar adelante un trabajo matemático, ¿no? El teórico que estudió estos registros de representación semiótica fue Raymond Duval, que nos dice que los objetos matemáticos aparecen de manera inevitable en un contexto de representación, como decíamos recién. Por tratarse de objetos que no forman parte de la realidad en sentido físico, tienen existencia a través de sus representaciones. Y es tarea de los alumnos reconocer el mismo objeto matemático en diferentes contextos de representación. Acá vamos a detenernos un cachito. Digamos, queda a cargo del alumno, si no se propone en situaciones de enseñanza, si no se reflexiona sobre esto en distintas situaciones de enseñanza, queda a cargo del alumno el reconocimiento de un objeto matemático a través de sus distintas representaciones. Veamos un ejemplo. Los números naturales. Puedo representarlos con representaciones pictográficas, con dibujos, con marcas, ¿no?, representaciones icónicas. Puedo representar el número 6, por ejemplo, en el sistema de numeración romano, o en el sistema de numeración decimal. Entonces, bueno, el sujeto que aprende debería poder reconocer en todos estos contextos de representación esos objetos, ese mismo objeto que se representa de diferentes maneras, para poder trabajar con ellos y para poder cargarlo de sentido. Entonces, los contextos de representación juegan un rol importante en la construcción de ideas, porque, digamos, los conceptos que se construyen en un contexto, digamos, necesitan cargarse de sentido en los demás contextos para tener digamos, para conceptualizarlos de manera completa, ¿sí? O con la suficiente riqueza que tiene un concepto, ¿sí? Por ejemplo, si dentro de la representación del sistema de numeración decimal nos extendemos de los números decimales a los números racionales, perdón, de los números naturales a los números racionales, ¿sí? Y por ejemplo aprendemos el número 6 y no reconocemos que 18 tercios representa la misma cantidad, el mismo número, digamos, estamos en un problema, ¿sí? O sea, el alumno que construye esa idea en un contexto de representación y no la carga de sentido en los otros contextos, no llega a conceptualizar ese número de manera completa. Las representaciones entonces son conceptos complejos es un concepto complejo que tiene diferentes sentidos en la filosofía, en la ciencia. En este seminario vamos a entender a las representaciones como todas esas herramientas, signos, gráficos, escrituras que permiten a los sujetos hacer presentes los conceptos.
llevar a cabo procedimientos para resolver un problema, comunicar, interactuar con conocimiento matemático, ¿sí? En esa definición, digamos, de representaciones, en esa forma de entender las representaciones, nos vamos a manejar en este seminario, ¿sí? Y nos vamos a dedicar a las representaciones externas, porque también digamos, se estudian las representaciones internas o mentales, pero nosotros nos vamos a restringir a las representaciones externas, la escritura, los dibujos, las notaciones matemáticas, ¿sí? Y particularmente al rol fuerte epistémico que juegan, es decir, el rol que tienen como soporte, como instrumento para los procesos cognitivos, ¿sí? Y para la comunicación de ideas también, ¿no? Muy bien. Hechas estas aclaraciones acerca de las representaciones, vayamos entonces un poco a las relaciones entre las prácticas de escritura y matemática. Sabemos que leer y escribir favorece la conceptualización de los conocimientos matemáticos, digamos, ¿no? Y de todos los conocimientos, ¿no? La escritura, en su función epistémica, favorece la conceptualización. Y esto sucede tanto en las aulas como en la disciplina matemática, en nuestro caso. Y bueno, hay quienes piensan que esta relación entre escritura y matemática es mucho más cercana de lo que se plantea habitualmente, porque hay los historiadores de la matemática, Ian Stewart en particular, encontraron que la historia de la matemática comienza con la invención de los símbolos escritos para denotar cantidades, ¿no? O sea, hace miles de años se utilizaban fichas de arcilla para contabilizar las distintas transacciones comerciales de granos, de ganado, ¿sí? Entonces contaban tantas fichas como cabezas de ganado se poseían o se debían, y para que no se modificara esa cantidad, ponían esas fichas en un recipiente de arcilla sellado, y si querían volver después de un tiempo a saber cuántas fichas había y de qué tipo, porque eran distintas las fichas según el objeto del que se tratara, debían romper ese recipiente. Con el tiempo se dieron cuenta que si hacían marcas que se correspondían con esa cantidad de fichas, no era necesario hacer todo este asunto de meter las fichas en un recipiente, sellarlas y demás, digamos, quedaba el registro de la cantidad en esas marcas. Entonces, bueno, hay muchos hallazgos en distintos museos. Acá tenemos uno como ejemplo, el hueso de Django, que está en un museo en Bruselas, digamos, tiene estos rastros de la intención de marcar, de dejar registro a través de marcas, dejar registro de ciertas cantidades. Según Ian Stewart, él hipotetiza y plantea que este mecanismo, digamos, de sustitución de fichas por símbolos, ¿sí? Y de, digamos, la necesidad de dejar registro, no solamente de qué cantidad, sino de qué tipo de objeto se estaba contabilizando, podría haber constituido también el origen de la misma escritura. Entonces, por eso él plantea que no estarían tan alejados el origen de estos dos sistemas de representación, ¿no? De la escritura y del sistema de numeración. Decíamos entonces en este breve recorrido histórico acerca de qué aportaron las escrituras a la transformación del conocimiento matemático. Encontramos hacia el año 3000 a.C., digamos que los sumerios ya habían desarrollado la escritura cuneiforme, o sea, habían inventado, digamos, un sistema de numeración ya en base 60 a partir de distintos símbolos realizados con escritura cuneiforme. Es más, hasta tenían un sistema en el que usaban una marca para expresar cantidades menores que 1, o sea que sería bastante parecida a nuestra coma decimal, también en el sistema de base 60, ¿no? También se hallaron muchas tablillas de arcilla
con inscripciones matemáticas muy complejas que se utilizaban en astronomía, les permitían, por ejemplo, los cálculos que hacían predecir eclipses, que tenían que ver con las cosechas y con cuestiones religiosas. Ahora, fíjense qué curioso, los que creaban esas escrituras no eran los mismos que las comunicaban. Entonces, los sacerdotes tenían el poder, digamos, de poder interpretar esas escrituras y, digamos, eran los que, decía Ian Stewart, que sorprendían a los ciudadanos con esos conocimientos de predicción de fenómenos astronómicos y demás, pero en realidad se habían apoderado del conocimiento que generaban los expertos matemáticos y astrónomos, ¿no? Bien, bueno, otro aporte muy importante lo tenemos en el libro Los Elementos de Euclides, que bueno, es el texto sobre matemática más antiguo del que se tenga registro, y en ese libro, que eran 13 libros en realidad, se compendia todo el conocimiento que se había producido, conocimiento matemático que se había producido hasta ese momento, ¿no? O sea que ahí la función de la escritura no era tanto resolver problemas, digamos, como podría haber sido en esto de la predicción de un fenómeno, ¿no? Sino tiene una escritura más de reorganización, una función la escritura más de reorganización, de teorización, ¿sí? De los conocimientos matemáticos que habían sido producidos hasta ese momento, ¿sí? Otra cosa interesante a lo largo de la historia es el tema de la función de comunicación, digamos, cómo aporta la transformación del conocimiento matemático la función de comunicación de la escritura, porque digamos, en el intercambio que se daba, por ejemplo, en los mercaderes del siglo XIII, comenzaron a utilizar el sistema de numeración de base decimal por escrito, por justamente los contactos que había con los árabes, que ya lo utilizaban, lo habían creado los hindúes, digamos, y en el contacto con los árabes se difundió por todo el mundo occidental, digamos, ¿no? Entonces, lo adoptan los comerciantes antes de que se adoptara en el mundo científico, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue digamos, un aporte muy importante de la escritura a la transformación del conocimiento matemático. Otro ejemplo lo tenemos en Stevin, que era un matemático que intentó también resolver un problema, porque él estudiaba las fracciones, y había encontrado una forma de expresarlas que era mucho más, digamos, más práctica, más económica, que permitía mejor el cálculo para el comercio, para la medida, que eran las expresiones que son bastante parecidas a nuestras actuales expresiones decimales. ¿Sí? Entonces, en su libro La Décima, hace toda una argumentación para encontrar una notación diferente, que según él era más adecuada como ayuda al pensamiento, digamos, ¿no? Bien, entonces, en todos estos ejemplos que fuimos poniendo a lo largo de la historia, encontramos, ¿no?, que la escritura estuvo relacionada con esa posibilidad de crecimiento de la ciencia matemática. Fíjense, encontramos a la escritura para guardar memoria de transacciones comerciales, como el primer ejemplo que vimos del hueso de Django, predecir fenómenos astronómicos como la cultura babilónica, ejercer el poder que provee el dominio de la letra escrita, como los sacerdotes, que eran los que interpretaban la escritura y daban a conocer a la ciudadanía los hallazgos de los astrónomos, o argumentar a favor de nuevas maneras de representar más propicias para resolver problemas prácticos, como el ejemplo que pusimos de Stevin, para reorganizar y compendiar conocimientos, como los elementos de Euclides, para producir teorías pequeñas o grandes, ¿no? Pero digamos, la escritura aporta para todo ese crecimiento de la ciencia matemática. Y más desde una perspectiva epistemológica,
que bueno, excede el campo de las matemáticas porque es válida para la ciencia en general, Gregorio Klimovsky nos plantea el rol del lenguaje en la ciencia, y podemos restringirlo al lenguaje escrito, hacerlo válido solo para el lenguaje escrito, ¿no? Esto del conocimiento científico, nos dice él, se cristaliza y se comunica por medio de sistemas de afirmaciones, ya que las conjeturas o teorías científicas son propuestas, creencias u opiniones que se expresan a través del lenguaje. Es decir, va más allá, dice, sin textos, artículos, papers o clases, la ciencia no sería posible. Entonces, esto que Klimovsky plantea para la ciencia en general, bueno, también es válido para la matemática, ¿sí? Sin esa producción escrita, la ciencia, la matemática no sería posible, ¿sí? Y también esto que es interesante, él dice, a partir del lenguaje, el conocimiento científico logra ese salto de lo individual a lo social, de lo privado a lo público, digamos, para que una ciencia, en nuestro caso la matemática, funcione como tal, requiere ser pública, ¿sí? Requiere pasar de lo individual a lo social. Y en esto podemos trazar cierta analogía, sabiendo la distancia que existe entre el saber matemático académico y el aula, con los conocimientos de los niños, porque este intercambio lingüístico entre los niños y con el maestro, los ensayos, las conclusiones que escriben, al tener esa exigencia de explicitación, de comunicación, ayuda a que reorganicen sus conocimientos matemáticos, ¿no? Y también aparece este salto entre lo que yo pienso, entre lo individual y lo social, entre lo que yo pienso y cuando yo lo comunico a la clase, y pasa a ser parte ese conocimiento, o circula en esa microcomunidad de conocimiento que es el aula, ¿sí? Y también pasa, digamos, a lo público, no solo a lo social, sino a lo público, ¿sí? Bien. Podríamos decir entonces que esas conclusiones escritas, siguiendo con esta analogía, esas conclusiones que escriben los chicos en el cuaderno, en los carteles, en la clase, cuando sistematizan algo que estuvieron trabajando, se podrían equiparar a la producción de un paper en el ámbito de la comunidad científica, ¿no? Decimos esto por el valor de contribuir al progreso de la producción de conocimiento, en este caso, como decíamos recién, de esa microcomunidad de conocimiento. Entonces, bueno, nos parecía interesante trazar esta analogía entre esta relación que existe entre la escritura y la matemática como disciplina, y bueno, cómo sucede eso también en las mismas aulas, ¿no? Y que es necesario considerar en las situaciones de enseñanza. Vamos ahora un cachito a detenernos en algunos conceptos teóricos que decíamos para enmarcar en la enseñanza esta relación entre escritura y matemática, ¿no? Y les propongo que tomemos el concepto de estudio que ustedes empezaron a estudiar, valga la redundancia, en el seminario sobre teorías didácticas que tuvieron con Claudia Breutmann, cuando estudiaban la teoría antropológica de lo didáctico. Bueno, ustedes recordarán que Yevalat nos plantea que las matemáticas están vivas, dice él, nacen, se transforman, circulan por distintas instituciones y mueren, ¿no? Él amplía el concepto de teoría de transposición didáctica para estudiar las matemáticas que viven en todas las instituciones. Y estudia esa transposición institucional digamos, esa transposición entre instituciones que enseñan, pero que también producen matemática, transponen matemática y usan matemática, ¿sí? Entonces, por eso él nos dice que prefiere hablar o entender a la didáctica de la matemática como una antropología de las matemáticas, porque plantea que el objeto de estudio son las prácticas sociales con matemática, que viven en todas esas comunidades, en todas esas instituciones que tiene la sociedad. Y en todas esas instituciones se conforman lo que él llama comunidades de estudio de las matemáticas, ¿no? Y por supuesto que ese concepto de estudio es mucho más amplio que digamos, que el sentido que solemos otorgarle, ¿no? Habitualmente.
O sea, para él el estudio entonces se engloba tanto el trabajo que hace el matemático cuando produce matemática, como el alumno cuando estudia matemática en la escuela, como el padre cuando le explica matemática a su hijo, como el vidriero cuando hace un cálculo en su trabajo y usa las matemáticas, como las personas encargadas de escribir documentos curriculares y hacen transposiciones matemáticas, digamos, en todas esas son comunidades de estudio de las matemáticas. Lo que se estudia para Yevalat son obras matemáticas. Y las obras matemáticas son las que resultan de, o que surgen como respuesta a una cuestión que es problemática, ¿no? Una cuestión matemática que es problemática. Que podría surgir tanto dentro de la matemática como fuera de la matemática, ¿sí? Pero se convierte en un problema matemático y la respuesta que se da a ese problema es una obra matemática, ¿sí? Y él entiende, como la matemática circula por las instituciones, entiende esa práctica de estudio de la matemática como o de una obra matemática como una actividad colectiva, ¿sí? Bien, en este proceso de estudio, él identifica diferentes componentes, ¿no? Por un lado, encuentra que esa tarea, ¿no? O sea, enfrentar esa obra matemática, perdón, un problema matemático, enfrentarse a la tarea de resolución, es un primer componente del proceso de estudio, ¿sí? Una vez que yo me las veo con ese problema y empiezo a ajustar formas de resolver, tengo formas de resolver cada vez más seguras, con mayor garantía de éxito, estoy ya en el campo es un hacer, digamos, que tiene más que ver con la técnica, ¿sí? La técnica entonces son formas de resolver más regulares, ¿sí? Digamos, más de dominio, ¿sí? Que por supuesto que trabajar con ellas requieren de ciertos ajustes, de puestas a punto de esas técnicas, ¿sí? Y para hacer eso, identifico tipos de problemas, para ver esa técnica, en qué tipos de problemas me da resultado, en qué tipos de problemas no. Y eso me va llevando a una reflexión sobre las técnicas, ¿sí? En esa reflexión, digamos, es como otro tipo de discurso sobre la técnica, en el que ya empiezo a buscar más generalidades, ¿sí? Empiezo a entender un poco más por qué funciona esa técnica, ¿sí? Entonces estoy en otro tipo de componente que es la tecnología, ¿sí? Y finalmente, digamos, asociada a la tecnología, ¿no? A la tecnología en función de una técnica, él dice la tecnología de la tecnología, o sea, la reflexión sobre la tecnología, se crea como un discurso más amplio, ¿sí? Para interpretar, para justificar la tecnología, y plantea que es un cuarto componente que es el de la teoría. Bueno, entonces, Yevalat lo que plantea es que estos 4 tipos de actividad, estos 4 componentes, forman parte del estudio de las obras matemáticas, que se da en todas las instituciones que estudian matemática, en todas las que hay una intencionalidad, por supuesto, ¿no? De estudio de las matemáticas, aunque no sea de manera sistemática, aunque no sea en la escuela tampoco. Entonces, él nos dice que la actividad central son estas prácticas sociales con matemática que se despliegan en las comunidades que estudian las obras matemáticas. Y lo que nos parece un aporte más interesante de esto de las famosas 4T es poder analizar los distintos niveles de profundización que implican sobre la obra matemática y llevado a nuestro campo, que es la enseñanza, que es lo que nos interesa, un poco ver que ciertas propuestas de enseñanza no trascienden las primeras, ¿no? Las primeras capas del estudio, que son la tarea y la técnica, ¿sí? No se llega a las actividades digamos, del discurso que tiene la técnica o el discurso de la teoría, ¿sí?
o propuestas más clásicas que sí aparece la teoría, pero aparece en primer lugar y luego se dan técnicas y tareas, ¿sí? Entonces, es un modelo que nos sirve para realizar ciertos análisis sobre la profundización que puedo realizar sobre la obra matemática. Chevalar nos dice también que podrían identificarse como momentos en el proceso de estudio, eh, si bien no habla de una cronologización muy marcada entre las cuatro componentes, pero sí dice que hay un primer encuentro con la obra matemática, un trabajo exploratorio en primer lugar, para luego dar lugar al trabajo sobre la técnica, un momento más tecnológico teórico, un momento de institucionalización y de evaluación. Si bien decíamos que Chevalar lo que diseña es un modelo para entender el concepto de estudio, a nosotros, para pensar en las escrituras, nos sirve pensar en esa autonomía que se requiere digamos, para el proceso de estudio, autonomía por parte de los alumnos para llevar adelante el proceso de estudio, en la que es fundamental, digamos, la producción escrita, ¿sí? Entonces, sobre todo en los momentos de institucionalización y de evaluación de la obra matemática, todas las actividades de registro, de sistematización de todo el proceso, de las etapas anteriores, ¿sí? Del proceso exploratorio, de las técnicas, de las reflexiones sobre las técnicas, digamos, digamos, es fundamental la función de la escritura en ese desarrollo. Entonces nos parece que el concepto de estudio abona a enriquecer y a enmarcar la relación entre matemática y escritura en la enseñanza, ¿sí? Otro concepto que nos parece muy interesante, me olvidaba de comentar algo. Otro aporte de la teoría antropológica de lo didáctico es que Chevalar plantea que el estudio es el eslabón perdido entre enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué nos dice esto? Muchos autores plantean que la enseñanza y el aprendizaje es una causa directa, inmediata de la enseñanza, ¿sí? No manejan la posibilidad de que haya enseñanza y no haya aprendizaje, o que haya aprendizajes que no se realizan a través de la enseñanza. Vieron que muchas veces encontramos que se refieren a estos procesos como proceso de enseñanza-aprendizaje, como si se tratara de la misma cosa. Chevalar nos dice que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos diferentes y que para que haya una relación entre ellos tiene que darse ese proceso de estudio, es decir, esa involucramiento del alumno autónomo, ¿sí? Para que vaya enfrentando los distintos problemas a través de las tareas, vaya generando técnicas, vaya reflexionando sobre esas técnicas, ¿no? Y vaya teorizando sobre ellas. O sea, toda esta praxeología necesaria para que sea el proceso de estudio es la que viene a vincular estos dos procesos, el de enseñanza y el de aprendizaje, ¿sí? Porque enfatiza, la enseñanza no produce aprendizaje de manera directa, sino que se requiere generar e instalar condiciones para que sucedan, ¿no? Los procesos de estudio. Bien, entonces en este proceso de estudio autónomo por parte del alumno, ¿sí? Que no sé si garantiza, pero favorece o aporta condiciones para que, digamos, la enseñanza produzca aprendizajes, él dice que eso que nos falta ahí en el medio es el proceso, el concepto del estudio, digamos, ¿no? El proceso de estudio. Bien, entonces decíamos que otro concepto que nos parecía interesante para entender cuál es el aporte de la escritura a la matemática en la enseñanza, es el concepto de memoria didáctica que está, digamos que lo plantea Brousseau desde la teoría de situaciones, junto con Julia Centeno. Bien, el concepto de memoria didáctica tiene que ver con la experiencia matemática que han tenido los alumnos en relación con conceptos que son cercanos a los que van a tratar en cierto momento,
¿sí? Y con la evocación de esas experiencias, porque estos intervienen de manera decisiva en el aprendizaje, nos dicen Brousseau y Centeno, ¿no? Es decir, para Brousseau muchas veces el sistema de enseñanza es un sistema sin memoria, pero él plantea que es, digamos, es decisiva la memoria didáctica para mejorar las condiciones de aprendizaje. Muchas veces los alumnos han estudiado ciertos temas, o sea, los profesores saben que dieron tal concepto con el profesor del año pasado, o con él mismo en la primera parte del año. Bueno, para la última parte del año se olvidaron, ¿no? Esto nos pasa un poco a todos. Ese olvido, en realidad, lo que nos dice Brousseau es que no es tal, sino que no están pudiendo evocar las experiencias que ellos vivieron en relación con esos conceptos, ¿sí? Y plantea que muchas veces los docentes lo que evocan es digamos, el nombre del concepto, el uso cultural más difundido, pero no van a la experiencia, los problemas que le dieron origen y sentido en la experiencia de esos alumnos, ¿sí? Entonces, bueno, plantea cosas, vamos a escucharlos leídos por él, que lo dice más lindo. Dice, ¿de qué manera se manifiesta en el acto de enseñar el hecho de que los alumnos hayan incorporado no anteriormente ciertos conocimientos? ¿Se puede decidir un acto de enseñanza ignorando lo que los alumnos han hecho previamente? Y si no, ¿dónde está inscrito el recuerdo de lo que hicieron? ¿En el legajo individual de los alumnos, en el nivel que alcanzan, o por el contrario, únicamente en el programa o punto al que llegaron en un momento dado? Digamos, en el programa, que entiendo que alude al programa o el punto al que llegaron en un momento dado, bueno, de fracciones dimos hasta acá, digamos. Y el profesor que sigue retoma desde ahí. Pero a ver, ¿qué significado tiene eso para los alumnos? ¿Cuál es el sentido que pudieron construir? Para Brousseau, entonces, esto es lo que se suele escapar, ¿no es cierto? Y que es tan importante de sostener. Dice, el funcionamiento de la memoria didáctica incide en la comprensión de las cuestiones matemáticas, debido a que el efecto de la memoria didáctica del sistema en el alumno es darle la posibilidad de movilizar un saber que él no poseía por completo, un saber que él no habría utilizado solo, y que le va a permitir dar sentido a la cuestión de la que se ocupa, ¿no? Entonces, nos parecía que este concepto de memoria didáctica, digamos, está muy vinculado con la escritura, porque la escritura vendría a, no sé si evitar por completo, pero sí colaborar a que los registros que hagan los alumnos se retomen en otro momento y puedan ir sosteniendo esa memoria didáctica, puedan ir evocando problemas o reflexiones que ellos mismos hicieron, y se corre un poco de la voz del profesor que dice, o del maestro, que dice, digamos, da pistas para recordar ciertos conocimientos, pero que no son suficientes para el alumno para movilizar ese saber que tienen y que no saben, no recuerdan en ese momento que lo pueden usar. Entonces nos parecía que, bueno, que la escritura tiene un rol importante también ahí. Así que bueno, revisados un poquito estos conceptos teóricos, vamos a cerrar acá esta primera clase, y nos vamos a ver entonces en la segunda clase videada, la semana que viene, y en los encuentros sincrónicos. Bueno, nos vemos.